La hermana Mónica María, de apellido Joan, con Y, Gordiviola, es misionera eucarística de Nazaret, Argentina, y muchos años entre nosotros. Desde el 2011 es directora de la editorial y las revistas fundadas por San Manuel, El Granito de Arena y RIE, Reparación Infantil Eucarística. Es licenciada en Ciencias Religiosas por la Universidad de Santo Tomás de Aquino, Roma, y doctora en Periodismo por la Universidad San Pablo CEU de Madrid. La providencia del Señor le ha permitido realmente adentrarse en la espiritualidad de San Manuel, en sus escritos, en sus cartas, y además uno de los frutos de sus investigaciones y dedicación, de sus trabajos, lo tenemos en el tomo cuarto de las obras completas, esas cartas impresionantes de San Manuel González, que junto con Aurora y algunos colaboradores más, la hermana Ana María Palacios y demás, pues han hecho un tomo precioso para leer, meditar, saborear y propagar. Ha colaborado con sus intervenciones en los diversos itinerarios aquí de San Manuel González y sigue haciéndolo porque también realmente es una gran entusiasta, y si no lo vamos a descubrir ahora, buscadora y apasionada del carisma eucarístico reparador. Nos va a ofrecer ahora mismo esa ponencia titulada Las devociones marianas del obispo Manuel González. La escuchamos con atención. Bueno, para comenzar, algo que posiblemente han sentido el resto de los ponentes de este encuentro. Pienso en Aurora, en Manuel, en Deyanira, en Kid. Y es que cada uno de los temas que abordamos, más que para hablar una hora o dos, son para hacer una tesis entera. De hecho, con Manuel iba a ser el año litúrgico, me contaba así, el año litúrgico según lo hacía San Manuel y lo vivía San Manuel y lo vivimos nosotros. Yo, ay, Manuel, cuéntame, tengo una presentación así, sí. Lo llamaba a los 15 días al mes. Manuel, cuéntame lo que... No, lo vamos a cortar. Va a ser solamente, de hecho el título quedó, el ciclo de la presentación del Señor, solo hasta Epifanía, porque la Epifanía es muy importante, pero es que no me da el tiempo para todo. Bueno, ya quedaba una semana, lo llamo. Manuel, cuéntame qué vas a hablar, así te damos una presentación. No, bueno, y aquí, como habéis visto, hemos hablado del Adviento. De hecho, Aurora iba a hablar de las devociones marianas de San Manuel González y 15 días antes me dice, mira, yo es que no llego porque es que no el tiempo, mejor hagamos, yo hago lo de joven y tú lo haces de obispo. Y por eso los títulos de la ponencia de Aurora y la mía son muy parecidas. La suya era las devociones marianas del joven Manuel González y ahora vamos a hablar de las devociones marianas del obispo Manuel González. Que alguien dijo por ahí, bueno, pero la Victoria y esta y la otra, pues sí, tranquilos, ahora llegamos. De todas formas, habéis visto que con Aurora habló de algunas y otras quedaron. Por ejemplo, la Virgen de la Estrella, pues no da para otra ponencia. Conmigo va a pasar lo mismo, así que seguro que van a quedar algunas. Pero bueno, María del Valle, igual podemos hacer un CITES 2 del camino del itinerario mariano, 2 de San Manuel, con los que nos ha quedado en el tintero. Manuel ya puede preparar por lo menos la Navidad y la Epifanía, ¿no? Para terminar algo así. De todas formas, al haber tanto material y al encontrar tanto que queremos compartir, se queda mucho en el tintero y al final uno que va... Es como que cuando uno hace una tesis dice que en realidad es más lo que tiene que cortar que lo que tiene que explicar, ¿no? Es como un árbol que uno va podando, y realmente lo que podemos presentar son una especie de perlas. Y en mi caso va a ser así. Veréis, yo no voy a presentar una mariología, no voy a presentar la historia de San Manuel y su relación con la Virgen de la Victoria o la Virgen de la Calle, no. Veréis que, de hecho, os confieso, en un momento dije, uy, pero es tan poquito, pero es que es tan apasionante lo que voy a contar, que por eso dijo María del Valle lo de la pasión, porque que tengo harta a mi comunidad de Madrid que llego a la comida. Uy, no sabéis lo que he encontrado hoy de nuestro Padre. Entonces, bueno, hoy a vosotros, no sabéis lo que he encontrado de San Manuel. Sí que también hay una cuestión que últimamente nos está, a los que trabajamos en la investigación y investigando a San Manuel y cómo se va extendiendo su devoción, y que claro, San Manuel es San Manuel, y desde que ha sido declarado santo, antes también, tampoco es que fuera nuestro, pero claro, ya es un santo para la Iglesia universal, y cualquier persona
él puede ir y tocarle el corazón, siempre lo podía hacer, pero bueno, concretamente, por ejemplo, en Estados Unidos, ahora eso se está despertando una devoción muy profunda a San Manuel, y bueno, ellos buscan, ellos investigan, ellos dicen, ellos escriben, ellos. Os confieso que yo a veces me encuentro algunas cosas en internet y digo, esto tengo que escribir esta web para decir que no es así. Ahora hace poco me encontré una, San Manuel reconocido por su devoción a los sagrarios abandonados. No, San Manuel no tenía devoción a los sagrarios abandonados. San Manuel luchaba contra el abandono del sagrario. Pero bueno, tampoco se puede ir por ahí intentando que la gente hable teológicamente exactamente, ¿no? Entonces, pues mira, San Manuel se ha ido a Estados Unidos, como ya lo hemos dicho alguna vez, no nos pidió permiso, estamos felicísimos de que así sea, y él se va abriendo camino. Él se va abriendo camino como él sabe, como lo hizo cuando andaba por aquí y como ahora imagínate desde el cielo, si dijo Santa Teresita, quiero hacer mi cielo haciendo el bien en la tierra, imaginaos lo que no va a hacer San Manuel. Así que está bien que nos sintamos orgullosos y privilegiados de que también esa semilla del carisma eucarístico reparador se haya sembrado en nuestro corazón. Somos realmente unos privilegiados, pero que sepamos que San Manuel sigue haciendo de las suyas y sigue sembrando esa semilla que se manifiesta. Cada uno tiene una tierra distinta y esa semilla crece y es una planta distinta aunque sea la misma semilla según la tierra en la que se ha sembrado. Entonces lo importante es que la dejemos crecer. Para conocer a San Manuel, de todas formas, yo sí que acá ayer imagino que habéis visto, bueno, la hermana que estaba, María Cecilia, la que estaba aquí haciendo todas las transmisiones y todo eso, me dice, no se te olvide, no te lo voy a perdonar si no dices del granito. Pues sí, hablando de conocimiento, imagino que todos aquí conocéis el granito de arena. El que no lo conozca, diga sí, porque si no va a quedar mal. El granito de arena es una revista que fundó San Manuel, pero que, por ejemplo, mucho de lo que aquí hablamos se va a publicar aquí. De Yanira, la doctora de Yanira Flores, hace artículos, don Manuel también. Es una revista que pretende ser como en tiempos de San Manuel, formar, ayudar a la vida espiritual, porque hay horas santas o artículos que nos ayudan en la oración. Entonces es una buena forma de conocer más a San Manuel, profundizar en el carisma, ayudarnos en nuestra vida espiritual. Y eso es lo que pretendemos con esta revista, con lo cual San Manuel muchas veces escribía artículos hablando de la gran familia de los lectores, la gran familia de Granito de Arena. Pues esa gran familia sigue, y tenemos esos ancestros en esos lectores, de cuánta gente que dice, uy, yo recibo la revista Riegue desde que tenía 5 años. ¿Cuánto tiene usted? A veces nos llama por teléfono, ¿cuántos tiene usted? 84. Y sigue, pero esto es verdad, ¿eh? Y claro, es una persona que le ha ayudado la revista Rie, que es la de los niños también. Así que bueno, dicho esto, ya la publicidad le dicen a María Cecilia que he cumplido lo que ella me pidió. Bueno, vamos a la ponencia propiamente dicha con esta introducción. Bueno, yo voy a hablar fundamentalmente de las devociones marianas de la Virgen de la Victoria y de la Virgen de la Calle. Me van a quedar algunas en el tintero, lo sé, pero con estas veréis que tendremos para este rato y seguramente tendré que acelerar a medida que vaya avanzando. Sí que me pareció importante antes hacer una pequeña introducción porque me llegó mucho este libro de don Andrés Molina, aquí muchos lo habréis conocido o sonará. Don Andrés Molina, un sacerdote de Jaén que murió hace 10 años, 5 años, quizás menos, 3 años, bueno, salió en el granito, yo es que tengo muy mala memoria. Pero trabajó muchísimo y conoció mucho a San Manuel, colaboró muchísimo en reeditar sus libros. De hecho, este libro es del año 80, juraría, 82. Lo vamos a reeditar porque está agotado, estamos ya en proceso de editarlo de nuevo, pero va a ser tal cual, tal cual. De hecho, cuando él escribe, dice que San Manuel todavía no es ni siquiera ni beato ni venerable, todavía no estaban aprobadas sus virtudes heroicas, solamente sus escritos, bueno. Y tiene una introducción, no es una introducción, porque habla una introducción, después pone frases y textos marianos, que dice no son todos, son algunos,
y después hace como una conclusión en la que él la titula Necesitamos su ejemplo. Y me pareció muy interesante empezar contando esto, porque para San Manuel, ahí lo tenéis, dice, y es cierto, don Andrés Molina, le eran muy queridas todas las advocaciones, pero hubo varias que por diversas circunstancias calaron intensamente en su interior. Si yo así de memoria os dijera, pues lo que ya se ha dicho un poco, ¿no? La Inmaculada, es como que él siempre, la Inmaculada, la Virgen de los Dolores, pero también, por ejemplo, en el caso de la Virgen de la Victoria, de la Calle, en los lugares donde estuvo. Y hace una enumeración, don Andrés Molina, que me pareció muy interesante, porque cuando lo organizamos esto pensamos, bueno, la Virgen de los sitios donde él estuvo, donde nació, donde en Huelva la Cinta, que por cierto, por si no se ha dicho, que lo sepáis, que a la Virgen de la Cinta es a quien San Manuel le escribe, lo dijo en su momento, Madre, que no nos cansemos. Entonces es interesante eso saberlo, que de hecho a mí algo que me sorprende, que hoy en día parece que, si os digo, la oración que más os gusta de San Manuel, que más os llega, y bueno, la oración que más se nos acaban las estampitas cada 2 por 3, que de hecho ahora mismo las tenemos agotadas, son Madre, que no nos cansemos. San Manuel no se pasó su vida repartiendo estampitas de Madre, que no nos cansemos, ni siquiera de haciendo hojitas, que él hacía muchas hojas, ¿no? Fue después que esta oración nos ha calado mucho. Está publicada en Un granito de arena de 1909, creo recordar. Pero bueno, entonces, don Andrés Molina habla de la Virgen de la Alegría, por citar algunas, que es donde fue bautizado y bueno, donde sabemos muchas cosas ahí, como contó Aurora, donde fue a rezarle, donde iría muchas veces. María Auxiliadora, San Manuel, sobre esto se podría hacer un CITES, porque tuvo muchísima relación con los salesianos. De hecho, más de una vez nos preguntamos, ¿cómo es que no? Quizá alguna vez se preguntó, ¿no tendré que ser salesiano? Porque es que tuvo mucha relación con los salesianos. Nuestra Señora de Lourdes no la menciona don Andrés Molina, pero sí que fue muy cercana. La Virgen de los Dolores, porque es como la patrona de la obra de las Marías de los discípulos, de toda la familia eucarística. La Virgen de la Victoria, la Virgen de la Paz. San Manuel estuvo desde diciembre del 31 hasta julio-agosto del 32 viviendo en Ronda, después de que lo echan de Málaga, y ahí la patrona es la Virgen de la Paz. La Virgen del Pilar sí que tuvo una especial devoción durante toda su vida. Fueron muy conocidas unas preces que hizo para rezar por España, que anduvieron por toda España. Se hicieron miles y miles de folletos con ello. Y la Virgen de la Calle, que no la menciona don Andrés Molina. Termina esta enumeración, por eso está puesta con un color más claro. Pero bueno, es la patrona de Palencia, así que los palentinos que sí, hay, ya veréis que la Virgen de la Victoria apareció más fácil en sus escritos, pero hemos encontrado textos donde habla de la Virgen de la Calle. Don Andrés Molina, cuando habla de que necesitamos el ejemplo de San Manuel, pone como 2 puntos. Uno es respecto a su ejemplaridad, en lo que comienza diciendo esto: podemos aprovecharnos y edificarnos estudiando su clara doctrina mariana, libada en el dogma, en la tradición, en la liturgia y en la geografía. O sea, San Manuel es como muy seguro, que no es que se pone a pensar, dice, ¿qué voy a decir hoy de la Virgen? No, como que tiene unos cimientos muy fuertes que son estos. Si bien, agrega don Andrés, debemos distinguir lo esencial, ideas, criterios, orientaciones, y lo accidental, aplicaciones concretas, formulación afectiva de su pensamiento. Porque en ese caso, ahí comprenderemos la profundidad de su pensamiento. A mí me sorprendió mucho encontrar esto, de qué importante es no quedarnos en las formas, sino ir al fondo. ¿Qué nos quiere decir? ¿Qué expresa San Manuel con esta jaculatoria? Voy a, por ejemplo, a ver, ay, no me lo traje, bueno, tiene muchísimas jaculatorias San Manuel,
en las que lo importante es lo que nos quiere decir, o la maternidad de María, o su virginidad, pero lo dice de una manera tan poética, tan hermosa, que importante es que nosotros también calemos ese fondo, que no nos quedemos en la superficie, porque si nos quedamos en la superficie, hasta casi podemos llegar a decir una herejía si no entendemos bien. Entonces siempre es importante eso, ir a lo esencial. Y para hablar de esto, pone un ejemplo don Andrés Molina, que aquí va una de las primeras perlitas de que he encontrado. Esta es una perlita que es un error, pero bueno, él dice que cita una frase, un párrafo de San Manuel, que es en el libro Oremos, en el Sagrario como se oraba en el Evangelio. En ese libro él analiza el Padre Nuestro, y cuando habla de Padre Nuestro tiene muchas páginas sobre el tema de la intercesión. Entonces habla de las leyes fundamentales de la intercesión. Y yo voy a leer lo que él pone en su texto. Y si queréis, ahí os he puesto, porque hasta ahí van iguales. Dice, ahí os he puesto en paralelo el texto de la segunda edición, que es en 1939, es decir, es el último texto en vida de San Manuel. Y a continuación, en fondo blanco, está lo que es la cuarta edición, que es de 1975, y tal como aparece en Obras Completas en el tomo 1. Y dice, las leyes fundamentales de la intercesión, y que a la par son leyes de toda distribución de gracias y beneficios de Dios. La más fundamental de todas es esta: Dios no concede más favores ni gracias que los pedidos por medio de su Hijo. Esta es la gran ley de la distribución de los favores divinos y de la intercesión universal. ¿Ya habéis decidido con cuál os vais a seguir leyendo? Decididlo, ¿el amarillo o el blanco? Yo voy a ir por el amarillo. Si alguien está leyendo el blanco y ve algún error, levante la mano, o grite, o dice, ¡detente! Ahí voy, ¿eh? Nada se concede ni se obtiene, sino per Dominum nostrum Iesum Christum filium tuum. ¿Quién está leyendo el blanco? ¿Tienen algo que decir? Ahí, no exactamente, fijaos, en el blanco dice, nada se concede sino por la única mediación, ya ha cambiado, todopoderosa de nuestro único mediador Jesucristo, porque uno es Dios, uno también el mediador entre Dios y los hombres, el hombre Cristo Jesús. Esto, lo estoy leyendo de la parte blanca, esto, aunque está en las Obras Completas así, por mi culpa, por mi gran culpa, no es mía, sino por una culpa editorial de mis ancestros. Esto no son palabras de San Manuel González, es un error. Quien tenga las obras completas apunte. En el número 953 hay un parrafito que no es de San Manuel. Eso, si bien no dice una mentira ni una herejía, esto de toda la liturgia romana está presidida por aquella ley que en el sínodo de Hipona, en presencia de San Agustín, promulgó el año 393 en el canon 21. La oración litúrgica ha de dirigirse siempre al Padre, por eso la Iglesia ora siempre por nuestro Señor Jesucristo. Eso no son palabras de San Manuel. Manuel González se me ha quedado patidifuso. Bueno, estas son las perlitas que os decía, que investigando uno se encuentra con esto. No voy a venir a compartir solamente las maravillas, también los errores, que, a ver, somos seres humanos. No es el único libro en el que hay. Entonces, si hay quien tiene apuntado el número 953, hay una cosita que no es mentira, vuelvo a decir, pero fijaos que tampoco es el estilo de San Manuel, de ir tan adentro que en un canon, estando en presencia de San Agustín, se dijo eso. Volvemos entonces al texto original de San Manuel, que nos sirve para demostrar lo que quiere demostrar don Andrés Molina. Nada se concede ni se obtiene sino per Dominum nostrum Iesum Christum filium tuum, aunque yo no he estudiado latín, pero entiendo que dice por nuestro Señor Jesucristo, tu Hijo, por nuestro Señor nuestro. Bueno, sigue. Pero como esa ley, todavía no ha entrado María, y va a entrar. Pero como esa ley ahora sí sigue igual en los dos, así que leed el que queráis. Pero como esa ley de intercesión universal, absolutamente eficaz y suprema, según vemos en la historia de Jesús, en el Santo Evangelio y en la Santa Eucaristía, no excluye otras intercesiones cerca del mismo Jesús, he tratado de averiguar el secreto del proceder del Padre y del Hijo al admitir y aprobar gustosamente aceptar otras intercesiones. En los porqués de ese secreto me he encontrado a cada paso
con mi Madre Inmaculada y me he sentido obligado a exclamar, ahí está ella, ahí está ella. De hecho, en esta frase, ahí está ella, se condensa la actitud mariana de San Manuel, que es muy importante saber mirarlo. San Manuel, que mirando a su obra y ministerio puede gritar, ahí está ella, más todavía, aquí está ella y conmigo está ella. María siempre está como intercesora junto a nosotros, porque Dios quiere contar con ella, como dice aquí, como intercesora. De hecho, San Manuel, como ve que siempre está María, como que le va dando hemos hablado mucho de los títulos. Yo no sé si lo recordáis, pero sí, seguramente. Don Sergio Pérez Baena, que muchas veces ha estado aquí también, hizo cuando fue la pandemia toda una serie de, no se llaman letanías, pero bueno, buscó cómo llama San Manuel a Jesús. Sol, luz, nuestro hermano, nuestro Padre, incluso por ahí lo llama. Bueno, buscó en todas las obras completas, hizo toda una letanía como de alabanzas, para llamar a Jesús. Bueno, de hecho nosotros lo tenemos, por ejemplo, en nuestra casa, que a veces las hacemos y las hemos dividido en 3 o 4 porque son más de 100. Pues se podría hacer lo mismo y sería interesantísimo de los títulos que San Manuel le da a la Virgen. Dice, por eso puede decir don Andrés Molina, agota todos los títulos, ¿para qué? Porque como era andaluz, a ver quién le dice más cosas bonitas a la Virgen, no, para convencernos, bueno, que también, que para eso los andaluces son unos genios, para convencernos de la amorosa presencia de María Inmaculada, Madre y Maestra, en la vida de la Iglesia y en la vida de las almas. No solamente para que la sintamos mi madre, qué bien, tener siempre a mi madre cerca, a nuestra madre, porque una madre, y ya podríamos hablar de lo que significa la madre en nuestra vida y toda la que la queremos, y está muy bien, pero también, fijaos que dice, en la vida de la Iglesia. San Manuel, bueno, son muchísimas veces, de hecho a mí me gusta mucho cuando habla de que María es la madre de la Iglesia niña. En Pentecostés, cuando nace, habla mucho de la madre de la Iglesia niña y cómo la cuida en los apóstoles y en los primeros discípulos. Entonces, siempre madre. Entonces, si tantos títulos pone San Manuel, es para que nos convenzamos y comprendamos que está siempre a nuestro lado, porque es nuestra madre, personalmente y eclesialmente. Esto es un valor muy importante. San Manuel, es más, esto que os decía, de que ahonde esto que decía antes entre lo esencial y lo accesorio, lo temporal, don Andrés sigue diciendo, dice, bueno, y con respecto a las enseñanzas eclesiales actuales, el puntito que aparece arriba, las enseñanzas eclesiales hoy sobre María, él dice, San Manuel es un apóstol mariano seguro y válido para nuestro tiempo si prescindimos de su irrepetible estilo personal. No nos olvidemos, a mí me parece una frase un poco fuerte, pero ¿qué quiere decir? No nos olvidemos que San Manuel vivió hace 100 años o más de 100 años, que ha habido un concilio en el medio, un concilio que no pretendió decir todo lo anterior está mal y ahora empezamos a hacer las cosas bien, pero sí que hubo cambios. A mí la pregunta que ayer le hacíamos a Kit, al doctor Girón, sobre si fue un adelantado de su tiempo, él decía que no, me gustó muchísimo su respuesta, porque él dijo, no, porque él siempre fue fiel al magisterio de la Iglesia y era lo que se venía cosiendo en la Iglesia. El Concilio Vaticano II participaron miles, porque creo que fueron más de 2000 obispos, no lo hicieron extraterrestres. No vino el Espíritu Santo de repente y trajo un libraco o muchos libracos, o el libro del Concilio Vaticano que podamos tener en nuestra casa. Fue la Iglesia, y era lo que la Iglesia estaba viviendo, estaba germinando ya. De hecho, cuando hablamos de liturgia, era un movimiento que ya estaba que había caminado mucho. Manuel, corrígeme, tengo entendido que Sacrosanctum Concilium, que es el documento, fue uno de los que primero salió, el primero. ¿Por qué? Porque ya estaba prácticamente cocido, venía a fuego lento desde hacía décadas. Entonces, era lo que la Iglesia realmente estaba viendo, que en plano litúrgico, pero después, a ver, Lumen Gentium,
con su capítulo 8 sobre la Virgen, también se venía cosiendo, si bien dio mucho más trabajo, pero también era lo que se venía cosiendo a nivel teológico y mariológico. Por eso, remata un poco más, conviene atender más al contenido que a la manera subjetiva de formularlo. En Marialis Cultus, en el número 21, se dice que María es evidentemente maestra de vida espiritual para cada uno de los cristianos. Y acá viene la originalidad y por lo que para nosotros es tan importante San Manuel. Este magisterio, San Manuel lo sitúa preferentemente en la vida eucarística y es aquí donde campea su atractivo original. Esto es muy cierto. Nosotros siempre vemos y pensamos en María, por ejemplo, como la primera compañía, la que le da compañía a Jesús, como se lo dio en la cruz, sigue estando dándole compañía en el sagrario, particularmente en el abandonado, pero siempre está ahí, siempre junto a Jesús. Por eso podemos decir que María es reparadora, consoladora de la soledad, olvido y abandono de Jesús sacramentado, y aquí viene lo interesante, juntamente con el alma que descubre en ella su modelo de espiritualidad eucarística. Fijaos qué frase tan hermosa. En María tenemos un modelo de espiritualidad eucarística. Ella nos enseña a reparar. Ella nos enseña a ser Marías, discípulos de San Juan, misioneras eucarísticas. Es María, no también Jesús, pero María porque está como desde nuestro lado. Ella también es nuestro modelo. Por eso San Manuel, en uno de sus grandes atisbos de gran contemplativo de la Eucaristía abandonada, olvidada, desairada, se dio cuenta de este puesto de María, ojo, no en la UNER, no en la vida personal, espiritual, sino en el misterio de Cristo y de la Iglesia. Nosotros somos parte, como familia eucarística, de este misterio de Cristo y de la Iglesia y tenemos nuestro puesto, nuestro lugar, y qué importante que lo vivamos con responsabilidad, con amor, con pasión, y voy a agregar una cosa más, con formación. Acá es un paréntesis que siempre lo termino diciendo y no puedo. Cada uno tiene sus obsesiones. Qué importante que es formarnos. No estoy diciendo que aquí todo el mundo tenga que estudiar teología. Yo no he estudiado teología. He estudiado periodismo y antes licenciatura en ciencias sagradas. Pero hoy en día, a ver, lo acabo de decir, con el granito nos formamos. Hoy en día tenemos internet y podemos formarnos o deformarnos. Pero es importante que lo hagamos por el buen camino. Entonces, sí que en estos días en que es tan fácil que haya desinformación, seamos muy responsables y nos formemos y nos informemos. Muy bien, hasta aquí la introducción, que no quiero alargarme más. Vamos a hablar de las devociones del obispo Manuel González y vamos a empezar por la Virgen de la Victoria. Creo que de Victoria. De Málaga está, bueno, María Elizabeth de Nacimiento y su hermana, que por ahí está. No sé si hay alguien más. Por aquí está, muy bien. Creo que no hay nadie más de Málaga. No sé si sabéis la historia de la Virgen de la Victoria. Yo no la sabía. Y me imagino, María Elizabeth, tú dime, sí, claro, cómo no la voy a saber, aunque sea mentira, que aquí te creemos. Así que como no la sabemos, pues la historia de la Virgen de la Victoria, parece que rima la historia de la Virgen de la Victoria, comienza en 1487, está ligada a la conquista de Málaga. El rey Fernando va para librar la zona y venían de Vélez, Málaga, que está ahí cerquita y que había sido todo muy rápido. Entonces dijeron, bueno, acá en 4 días nos ventilamos el asunto y todo solucionado. Pues no fue tan sencillo. Le pusieron mucha resistencia y el rey, de hecho, llamó a la reina Isabel para que le eche una mano y estaba ahí planteándose si ya se iban, porque claro, un asedio, que estaban esperando que se rindieran, pero no se rendían. Y entonces el rey tiene un sueño en el que ve a la Virgen con el niño en el regazo y que se aparece un fraile y le dice que no se vaya, que siga, que va a ganar. Al día siguiente aparecen unos frailes que resultan ser mínimos,
La Orden de los Mínimos, fundada por San Francisco de Paula, que había sido por esa época fundada. Y sí que de esto, de que aparecen unos frailes, yo pienso en los frailes, digo, qué ganas tendrían de meterse en el medio de la guerra, realmente el Espíritu Santo los empujó. Pero aparece en las crónicas que aparecen unos frailes y le dicen que vienen de parte de San Francisco de Paula para fundar. Entonces él ve una señal de lo que había tenido en los sueños y de hecho esta imagen de la Virgen es igual a la que él tenía en un oratorio particular, que tenía ahí mismo, en el campo de batalla, para entendernos, donde él estaba. Y efectivamente le hace caso a su sueño y a lo que le dicen los frailes y ganan. Y entonces deciden erigir una ermita a la Virgen de la Victoria. En el año 1000, está la ermita, después se hace el santuario, se va moviendo de sitio. Y el 8 de diciembre de 1867, fijaos que ya pasan 400 años, pero sigue esta devoción, es declarada oficialmente patrona principal de la diócesis de Málaga. Me hizo mucha gracia buscando porque en todos lados ponía patrona de la diócesis, de la ciudad y la diócesis de Málaga. O sea que no nos queda, así como Huelva ahora es ciudad mariana, pues la Virgen de la Victoria es de la ciudad y de la diócesis de Málaga. Y recién en 1943 es coronada oficialmente por Monseñor Cicognani, que en aquella época era el nuncio. Hay algunas cuestiones que me parecieron interesantes, porque digo, bueno, ¿y en época de San Manuel habrá pasado algo con la Virgen de la Victoria? Pues mirad, pasó una cosa que de hecho San Manuel no la menciona, o no lo he encontrado, esto es otra de las perlitas que hay que buscar, que seguro que están por ahí escondidas. Es que en la época, esta es la Virgen, como la veis, no tiene capa, esta capa es parte de la imagen, ¿no? Pero durante el tiempo sí que se le habían ido agregando vestimentas de tela, para entendernos. Pues bien, en la década de 1920, los responsables liberan la escultura de los vestidos, permaneciendo solo el manto que le cubría desde la cabeza. Y con motivo de la coronación canónica, que acabo de decir, en 1943, ahí sí la imagen pierde todos los añadidos textiles, pero siguió siendo la Virgen y siempre teniendo el pueblo siempre le ha tenido una gran devoción. También es interesante, si bien la Virgen sale del Santuario de la Victoria, bueno, todos los años para la fiesta, va a la catedral, está unos días y después regresa, ¿no? Como que hay unas grandes fiestas para este traslado, pero sí que en 2 ocasiones tuvo que salir de su santuario, salir por situaciones muy adversas, como quizás os imagináis cuál será la primera. Muy bien. En Málaga no exactamente fue para la guerra, sino cuando le pasa a San Manuel lo que le pasa, en 1931, por la quema de conventos, que ahí se guarda en una casa particular y 2 meses después se lleva a la catedral y después durante la guerra civil, que de nuevo es llevada a la catedral. Entonces 2 veces no pudo estar en su santuario. Muy bien, San Manuel y la Virgen de la Victoria, ¿qué encontramos? Bueno, me he ido a Campos Giles. Este libro ya lo conocéis seguramente, es un pozo de sabiduría, aparte que es súper ameno, aunque es gordo. Este es el primer tomo, son 2 tomos. Y lo primero que habla de la relación, si bien obviamente San Manuel hoy estamos celebrando que entra que no le salía a don David, como obispo de Olimpo y obispo auxiliar de hecho, esto es un paréntesis, al nuncio le escribe San Manuel, antes de entrar, le dice: disculpe, pero a mí me han dicho que soy de Olimpo, pero he estado buscando en el anuario eclesiástico, como se llamara el libro, y ahí pone Olympus. ¿Soy obispo de Olympus o de Olimpo? Bueno, no encontramos la respuesta del nuncio, pero es obispo de Olimpo. Obispo de Olimpo. Cuando él entra en el año 16, que hoy es el 25, justo cuando era su cumpleaños, pero en esa época hasta 1920 no he encontrado, se puede profundizar mucho, vuelvo a decir, pero no voy a hablar de ahí, sino que es muy famoso, de hecho es algo que se dice mucho en sus biografías cortitas, posiblemente lo recordaréis, cuando él le da un banquete a 3.000 niños. ¿Os suena eso? ¿Cuándo ocurrió eso? ¿Alguien se acuerda? Cuando lo hicieron obispo, dijo alguien. Bueno, no. Os confieso que yo pensaba lo mismo.
No, porque lo hacen obispo en 1916 y entra el 25 de febrero. Cuando lo hacen obispo de Málaga, ya deja de ser el obispo de Olimpo, de ser obispo auxiliar, para ser el obispo de Málaga, porque había muerto el obispo anterior, don Muñoz Herrera. Pues bien, este nombramiento ahí, él dice que va a hacer este banquete para los niños, que en lugar de las autoridades, que las autoridades van a servir y que los niños van a comer y todo esto. Esto tiene su historia muy interesante, que ahora voy a intentar un poco contaros. Por lo pronto, el día 22 de abril de 1920, hay un consistorio secreto. Bueno, es el día que el Papa dice, lo nombra él como obispo de Málaga. 22 de abril. Y ojo, porque acá dice, ahora me vais a decir, pero esta nos viene a contar que todos los libros están mal y los edito yo, pero bueno, a ver, los corregiremos en la próxima edición. Él dice que cuando es este 22 de abril, bueno, todo el pueblo lo va a saludar y todos se alegran y todos felicitan al obispo, y dice, si bien no estaba. En ese momento no estaba don Manuel en Málaga, posiblemente estaría de visita pastoral por algún pueblo, bueno. Dice aquí que este es el error de regreso de su viaje. Todo el clero le tributan un entusiasta recibimiento. Bueno, se lo habrán dado, pero no es a lo que se refiere aquí. ¿Por qué? Porque en abril ocurre esto y en agosto, aquí fijaos que dice ahí abajo, el domingo 15 del corriente, esto es el boletín del 15 de agosto, de la misma fecha, tomó posesión. Pero os confieso que me encontré con lo siguiente, porque él escribe, ya iré a un poquito más, pero escribe una carta pastoral con motivo de su entrada, de la toma de posesión, que es esta que comienza aquí, y no se alcanzará a leer, pero lo cuento, y dice, Fábrica de Mieres del Camino, está firmada, ¿no? Fábrica de Mieres del Camino, fiesta de la Asunción de Nuestra Señora de 1920. ¿Qué día cayó la fiesta de la Asunción de Nuestra Señora? ¿Y cuándo fue la toma de posesión, acabo de decir? ¿Pero no decimos que estaba en Mieres del Camino? Pues sí, acá está el secreto, acá abajo pone. Había apoderado al ilustrísimo señor deán, don Francisco Muñoz Reina. Entonces, esta toma de posesión la hace por poderes, era algo muy común. Cuando la toma de posesión en Palencia es igual, hay una fecha de toma de posesión y una fecha de entrada en la diócesis palentina, que en Palencia fue el 12 de octubre cuando entra, la toma de posesión es previa, era muy común hacerlo por poder. Muy bien, aquí cuando es la toma de posesión no está él, el 15 de agosto él no está, pero bueno, hay toda una fiesta, se cantan, se dicen unos discursos, unas homilías, bueno, muy bien. Mientras tanto sale esta carta, ahora está firmada en esa fecha, pero bueno, se hacen copias para todo el mundo, y esta carta pastoral es muy importante. De hecho, esto en serio que he pensado en hacer algún suelto y ponerlo, porque seguramente os suena, porque es la carta, esto sale publicado después, esto es del año 20, en el año 27 se edita por primera vez Artes para ser apóstol, y ahí, si os digo como el resumen, él empieza diciendo que quiere empezar hablando de... A ver, voy a empezar y me termináis la tercera palabra. Ahí, María Rosario está mirándome que seguro que la sabe. Pero, así que tú no me la digas, María Rosario, a ver si el resto sabe tanto como tú. Dice él que quiere presentar un nombre, una queja y un anhelo. Muy bien, muy bien. El nombre es Jesús, el corazón de Jesús sacramentado. La queja es el sustinui qui consolaretur, ¿no? El busqué quien me consolara, del Salmo 71, ahora de un salmo, es su lema, digamos. Y el anhelo es quitar el no, exactamente, porque dice sustinui qui consolaretur et not inveni, creo que es. Yo vuelvo a decir, mi latín no es que sea bueno o malo, es inexistente. Ese no, busqué quien me consolara y no lo encontré. El anhelo de San Manuel de toda su vida es quitar ese no lo encontré, que Jesús encuentre quien lo consuele. Y en esta carta empieza a explicar y a desgranar lo que él quiere hacer. Y dice,
En el libro Artes para ser apóstol habla de la evangelización por la acción o la catequesis por la acción netamente eucarística. Y dice, queremos que todo nuestro ministerio busque, obtenga, trabaje para que el evangelio vivo sea conocido. Ah, mira, ahí me lo van terminando la frase. El pan vivo sea comido. El maná escondido sea gustado. El Dios del sagrario sea reverenciado. La providencia que en él vive sea tenida en cuenta. Y el modelo vivo que en él se exhibe sea copiado. A ver, os confieso algo. No sé si lo sabéis, pero ahora en breve con María del Valle nos iremos a Estados Unidos porque la gente empieza a conocer a San Manuel y quieren formar grupos de la UNER. Entonces tenemos que ir a presentarles la UNER. Leyendo esto, digo, realmente aquí se resume cuál es nuestra misión como miembros de la familia eucarística. Esto, conseguir esto, quitar ese no. ¿Cómo aquí? Nuestro Padre nos lo dice, no hay que darle más vueltas. Muy bien, entonces él lo desgrana todo esto, cómo conseguirlo, y tiene un parrafito que dice con quién contamos para conseguirlo. Y dice, venerables sacerdotes, hermanos de nuestro corazón, cooperadores de nuestros ministerios, querido seminario, relicario de nuestras esperanzas, etcétera, etcétera, religiosas, Marías y Martas de las Betanias en las que se recrea Jesús, hermandades y asociaciones. Y ahí dice, fieles todos, queridísimos, hijos de la Virgen de la Victoria. Acá es uno de los primeros lugares donde él mismo ya estampa el nombre de la Virgen de la Victoria. Y dice, bueno, que cuenta con todos ellos para conseguir borrar este no. Y dice algo que lo dice también Campos Giles en su libro, un poquito más adelante. Dice, Madre Inmaculada, patrona de la diócesis y madrina de su obispo. Él ha dicho que toma por madrina a la Virgen de la Victoria. Y es uno de los aspectos que más se recalca en muchos sitios, en varias biografías que he estado buscando, dicen, tomó, de hecho, dicen que la toma por madrina en un acto que viene a continuación, que ya os voy a explicar, pero en realidad él ya dice en esto, firmado el 15 de agosto, que tiene por madrina a la patrona de la diócesis, a la Virgen de la Victoria. Esta carta, bueno, termina, carismáticamente nos puede parecer importante, en su época también, acá está el resumen de su trabajo pastoral, lo que él quiere, pero tiene una postdata. A ver si puse la postdata. Sí, ahí está. Tiene una postdata. Las cartas pastorales no es el estilo de tener una postdata. Las postdatas son cuando uno está escribiendo, ahora con esto de los mails, ya con los WhatsApp, todos son postdatas, o bueno, pero en ese tiempo no era, pero una carta pastoral no era... el lugar no solía haber postdata, y él lo sabe. Y dice, bueno, al principio dice, cuando los padres y singularmente las madres escriben a sus hijos, no aciertan a acabar, y de ahí las repetidas postdatas que cierran sus cartas. Entonces él va a poner una postdata, y dice, es costumbre recibida celebrar los faustos acontecimientos de la familia, comiendo reunidos padres e hijos. Celebrando la familia diocesana las bodas de su padre, el obispo, con su madre, la Santa Iglesia de Málaga, no era bueno hacer excepción a tan laudable costumbre. Queremos, pues, celebrar nuestras bodas con esta nuestra amada Iglesia, comiendo con nuestros hijos, si no con todos, cosa imposible, con los más que podamos. No podríamos gozar en un banquete suculento y pomposo de un número reducido de ilustres comensales, sabiendo que la mayor parte de nuestros hijos no comen o comen mal. Y ved cómo se nos ocurre realizar este nuestro deseo. En vez de sentarnos los de ese reducido número a la mesa, alargamos esta cuanto más podamos. Sentamos en esa mesa larga como nuestro cariño a unos cuantos miles de niños pobres y que ellos se alegren comiendo y nosotros nos alegremos y nos honremos sirviéndoles. Nosotros nos alegremos y nos honremos sirviéndoles. Ese banquete sí que nos hará gozar y seguramente a todos cuanto lo presencien o de él tengan noticia. Pero antes de esa comida para el cuerpo, queremos darle otra comida para el alma, la Sagrada Comunión. Fijaos, esto lo hablaba ayer con Manuel. Dice la Sagrada Comunión. No dice los vamos a llevar a misa. Ya llegaremos.
están en los dos sitios. El mejor y más suculento banquete. Lugar para ambos banquetes, para el alma, la casa de nuestra Madre, la Virgen de la Victoria, y las alturas de nuestro nuevo seminario que se prepararán convenientemente para la del cuerpo. Entonces ahí, para que todo salga bien, nombra, y acá incluso pone los nombres de quienes van a ser los encargados de este banquete. Muy bien. Voy yendo muy cronológicamente. Esto fue el 15 de agosto, que está firmada esta carta y publicada, y está en el granito y está en el boletín. Y a continuación, el 15 de agosto, el 26, este es el boletín, fijaos, el boletín oficial de Málaga, del 15 de octubre, todo del mismo año, habla de cómo fue la entrada, ¿no? La entrada oficial. ¿Qué es lo que Campos Giles había dicho, que os decía? Al llegar el obispo se hizo una celebración y todo el pueblo le felicitó. En realidad no es al llegar su obispo, había llegado antes. Es el día 25 de septiembre de 1920. Hay toda una ceremonia que está estipulada, que van, lo buscan, lo revisten, se sienta. De hecho hay algo con unas monedas, tira unas monedas, cantan, se canta el Te Deum, y entre lo que se dice y lo que se hace, dice, después se canta el Te Deum y dice, después de bendecir a sus hijos desde el altar mayor y recibir, está aquí esto, por si alguien no sé si lo alcanzáis a ver, pero bueno, después de bendecir a sus hijos desde el altar mayor y recibir a su clero, en el áureo anillo, el ósculo, que es prenda de afecto y sumisión, el anillo, el beso, ósculo es beso, dirigióles desde la cátedra del Espíritu Santo un sentidísimo saludo en el que resplandecieron su profunda humildad, su amor a los fieles de Málaga y su encendido celo por la gloria de Jesús olvidado en el sagrario. Esto es el boletín. Fijaos que es San Manuel siempre. El abandono, esto es lo que me ha tocado, yo quiero ser el obispo del sagrario abandonado siempre. Tanto que eso es lo que más queda en el periodista, que habrá sido un sacerdote, que escribe esto, ¿no? En el que resplandecieron su profunda humildad, su amor a los fieles de Málaga y su encendido celo por la gloria de Jesús olvidado en el sagrario. Así como es la divisa de sus armas, de su escudo, es el resumen de su programa de gobierno. No se avino el pueblo fiel a retirarse a sus hogares sin manifestar más palpablemente sus sentimientos. Bueno, y estuvieron durante 2 horas saludándolo. Por disposición, dice después, la procesión de la patrona. Acá vamos, a ver, San Manuel con la Virgen de la Victoria. Por disposición de la Divina Providencia, el primer acto que ha presidido nuestro nuevo obispo y que casi ha coincidido con su entrada solemne ha sido la procesión de Nuestra Señora de la Victoria, patrona de esta ciudad. Mas no ha sido una de tantas procesiones, sino que fue muy especial. Y dice, la mañana del domingo 26, esto había sido el 25, el 26, celebróse en la catedral solemnísima función en honra de la patrona, en la que don Andrés Coll, desde la cátedra sagrada, excitó elocuentemente a Málaga entera para que exteriorizase su fervor por la patrona. Al final del santo sacrificio, el excelentísimo prelado que asistía de medio pontifical dirigió sentidísimas frases a los fieles con el mismo fin, declarando que tomaba por madrina a la Santísima Virgen de la Victoria y se imponía la gratísima obligación de asistir a la salve que en su honor se cantaba todos los sábados en su templo. De esto también es muy sabido y muy repetido que San Manuel dice, yo voy a ir todos los sábados a cantar la salve. Málaga entera figuró en el cortejo de su patrona porque la preciosa imagen, al recorrer en triunfo las calles de la ciudad, llevábase en pos de sí los enternecidos corazones de sus hijos, etcétera, etcétera. Muy bien, esto fue el 26. ¿Falta ahora? ¿Qué falta? Dijimos que... No, todavía ya vamos a ir a la calle. De lo que os vine contando antes, os he contado todo esto y falta lo que tiene más gancho, el marketing, el banquete para los niños. Y aquí os cuento cómo fue la cuestión. Digo, a ver, esto siempre se ha dicho, todo. De hecho, hay una biografía que es como la biografía oficial, que está en la página web del Vaticano y figura. Cuando fue hecho obispo, y digo, pero a ver, 3.000 niños en Málaga, tiene que haber sido, en algún lado tiene que estar. Pues bueno, en el boletín
no lo encontré. Digo, bueno, será que San Manuel, como era, habrá dicho, a ver, no me empecéis a poner en el boletín todo esto porque que no sepa tu mano izquierda lo que hace tu derecha. Pero en el granito, que ahí estaba su hermana y su sobrina, cualquiera mandaba ahí, aunque él era el director. Sí que lo pusieron. Están estas 4 páginas contando todo esto. Cuenta que fue el 17 de octubre, habla de 3.200 niños pobres, que hubo 3 partes, la comunión, el desayuno y un desfile, que al terminar desfilaron todos adelante del Palacio Episcopal y había una banda tocando todo. Y bueno, cuenta todo cómo fue la celebración, que estaban, bueno, esto es para leerlo si alguno, el granito de arena está digitalizado gratis, se puede ver en internet, de hecho estos son capturas de pantalla, o sea que lo podéis ir viendo todos los niños. Yo ayer cuando decía Manuel que la misa era en silencio, digo, no soy capaz de imaginarme 3.200 niños andaluces escuchando misa. Ha dicho Manuel que eran muy cortitas. Bueno, también cantaron, había un coro que cantó muy bien, bueno, todo, ¿no? Y el obispo dice, todas estas sensaciones de orden, piedad, alegría, reverencia, respeto y amor a Jesús sacramentado de los niños, hicieron prorrumpir, terminada la misa, al excelentísimo señor obispo en frases caldeadas por la gratitud y el entusiasmo, viéndose tan admirablemente secundado por todos en su pensamiento generoso. Y ahí dice que él les dice que se siente totalmente confiado de este nuevo cargo, de haber sido hecho obispo, sabiendo que tiene al corazón de Jesús, a la Virgen de la Victoria, y dice a todo este ejército por los niños, de almas inocentes, que rezan por su obispo y que se acercan a Jesús Eucaristía. Pues bien, yo digo, 3.200 niños en algún lado tiene que aparecer, tiene que haber una foto, tiene que haber algo, porque o es todo mentira o tiene que haber sido. De hecho, Campos Giles dice, no, miento, aquí cuando comienza, aquí arriba, cuando empieza la crónica esta, dice, andan por las columnas de los periódicos locales reseñas y crónicas de la comunión y desayuno que la caridad de nuestro prelado ideó dar a los niños pobres de Málaga. Bueno, a Málaga tenemos una deuda investigadora de ir a investigarnos todos los periódicos de la época, porque tiene que haber muchísimo más de lo que... Bueno, ya lo haremos. Ahora nuestro padre nos quiere por Estados Unidos, pero ya iremos. Pero bueno, algo en internet a ver si encontramos. Y encontramos en el periódico El Regional, que era un periódico malagueño, fijaos, en este trocito aquí, que acá lo he puesto más grande, tampoco el escaneo es muy así, pero se alcanza a leer. Dice, ¿por qué lo traigo? Porque este es un periódico, católico, porque los que no eran católicos no lo publicaban, pero está escrito acá sí, por un periodista, no es el cura que lleva el boletín, ni la hermana de San Manuel o su sobrina o los colaboradores del Granito. Dice, un obsequio, ¿lo alcanzáis a leer? ¿Sí? No, decidme que no, porque acá hay... Qué suerte, eso, no lo alcanzáis a leer. Muy bien, porque es que a ver si descubrís. Yo os voy contando. Os lo leo. Un obsequio del obispo. En el pintoresco lugar donde se está construyendo el nuevo seminario, el señor obispo de la diócesis, don Manuel González García, obsequiará hoy con 3.200 meriendas a otros tantos niños y niñas pobres de las escuelas nacionales. Antes de salir para el indicado lugar, los escolares oirán misa en la Misa de la Victoria, después de la cual les será servido un espléndido desayuno a los profesores y personas invitadas, y a los niños. Las meriendas de los pequeños ofrecidas en cajas individuales, cuando le contesto a mi hermana en Madrid, cuando le conté, dice, anda, la cajita del McDonald's ya existía para aquella época, la cajita feliz de época de San Manuel. Las meriendas de los niños, de los pequeños, ofrecidas en cajas individuales, contendrán. ¿Lo alcanzáis a leer? No. Sí, a ver, ¿qué contenía? Tortilla. Exacto, tortilla. Eran cajitas individuales que tenían tortilla. Un pero, que entiendo que es una pera. Un puro, alguien dijo, no, un puro no. Un pero, bueno, ya sabía yo que se me iban a, claro. Un pero y un panecillo. Y de la, atención, fijaos, esto, y, os ha quedado claro lo que iba a tener, ¿no?
tortilla, chorizo, chocolate, un pero y un panecillo. Yo lo que pienso es que en esa época no se comería como ahora y quizás esto era todo lo que iban a comer los niños en ese día. No como nosotros en el desayuno de aquí, en fin, y la comida. Y de la preparación de las mismas se ha encargado el acreditado Café Madrid. El Café Madrid todavía existe y pone desde 1849 o cosas así que os confieso que cuando vaya para Málaga me voy a llevar una copia de esto y les voy a decir que sepáis que vosotros preparasteis en 1920 3.200 cajitas felices, que después diga el McDonald's que es original. Pero eso no es todo, porque esto, fijaos que es el día mismo, y de hecho dice, en el pintoresco lugar obsequiará hoy, ¿no? Esto se publica antes de que ocurra. Al día siguiente, otra noticia. A ver, parecen muy chiquititas, pero los periódicos en aquella época eran 4 páginas. Ocurrían otras cosas, o sea que apareciera en el periódico ya habla de que era una cosa importante. Se llama Una merienda escolar y arriba pone chiquito, obsequio del obispo. Como habíamos anunciado ayer en el pintoresco lugar donde se está construyendo el nuevo seminario, el obispo de la diócesis obsequió con una espléndida merienda a 3.000 niños y niñas de las escuelas nacionales. Los escolares estuvieron antes de salir para los expresados lugares oyendo misa en la capilla de la Virgen de la Victoria. Bueno, y no solamente en la capilla, porque 3.000 no entran, pero bueno, cuentan en el granito, contaban que estaban afuera en el atrio, bueno, pero que se portaron todos muy, muy, muy bien. Después se procedió al reparto de las meriendas, tomando asiento las muchedumbres por aquellas inmediaciones, presentando un aspecto verdaderamente encantador. En el granito cuenta que fueron al seminario y había dicho San Manuel que se iban a sentar a la sombra de un árbol y habían puesto unos postes con las letanías lauretanas. Entonces cada colegio sabía, Madre de lo Virgen Prudentísima, Virgen, entonces cada una sabía dónde tenía que ir, ¿no? Bueno, que fue encantador. Y sigue diciendo, a tan simpática fiesta asistió el señor obispo, el ilustre exministro de la Gobernación, y va poniendo todos los nombres, ¿no? De un montón de gente importante que, según sabemos por el granito, son los que sirvieron a los niños. El desfile se verificó por la calle de la Victoria, resultando muy lucido. O sea que sí, así es como fue el banquete para los 3.200 niños pobres, que sabemos hasta lo que comieron ese día. Buscaremos, en algún periódico habrá fotos, ya para el próximo CITES. Muy bien, más cuestiones de San Manuel con la Virgen de la Victoria. Me pareció interesante que, porque fijaos, el granito de arena es la revista de la obra, ¿no? De las Marías de la UNER, diríamos hoy, de la Familia Eucarística Reparadora. Pero es cierto que San Manuel está en Málaga. Entonces, habla él en el granito de arena del 5 de septiembre de 1927 y dice, 8 de septiembre, Nuestra Señora de la Victoria, patrona de la diócesis de Málaga, y dice, los 3 vacíos. Esto me pareció súper interesante por lo que decíamos antes, de cómo San Manuel hace una síntesis de no olvidarse ni de, bueno, no, es que si hablo de la Virgen me olvido de Jesús o del Sagrario Abandonado. No, para él es todo una unidad, carismática, diría yo. Dice, mi corazón de padre de muchos hijos espirituales llora incesantemente sobre estos 3 vacíos. El sagrario vacío, el seminario vacío, el santuario de la patrona vacío. Esos 3 vacíos en el orden moral, espiritual y social significan y son muchedumbre sin pan de verdad y de virtud, por el sagrario vacío, pueblos sin médicos, maestros ni guías, por el seminario vacío, familias sin madre, por el santuario de la patrona vacío. Podéis contar, medir o pesar todo lo que de triste, funesto, injusto, disolvente y desolador tienen y envuelven esas privaciones. A llenar esos 3 vacíos os puedo asegurar que se enderezan principalmente todos mis afanes y todas las vigilias, y os añadiría todos los sueños de mi vida pastoral. ¿Qué cosa? Sagrarios rebosantes de comensales hartos de pan y pan de Jesús. Seminario repleto de vocaciones sólidas de sacerdotes cabales de Jesús. Casa de la Madre Excelsa de Jesús, siempre abierta, siempre llena, siempre regada de lágrimas y perfumada de agradecimiento de hijos. Y esto es una hoja que va a salir, dice ahí la Victoria, una nueva hojita, entonces le hace como una introducción. Y más adelante, en 1928, también
Y es muy interesante que le habla de la Virgen de la Victoria y dice: Madre Inmaculada, el granito de arena que por dirigirse a las Marías y Juanes del mundo entero se tiene por cosmopolita, por escribirse en Málaga, en la casa del pastor de los malagueños, se honra en llamarte su patrona, ¿no? O sea que es también nuestra patrona. Reina de la Victoria, madre del rey abandonado y despreciado del Sagrario, que el ejército que enarbola la bandera de la mejor y mayor compañía para el peor y mayor abandonado no desfallezca ni se detenga hasta enarbolarla delante de todos los sagrarios de la tierra. Reina de la Victoria, que por tus Marías y Juanes se cante el himno de la victoria, de la reparación, en tanto sagrario derrotado por el abandono. Muy bien, hay otras que voy a pasar, hay una muy linda a Francisca Sierra, que después entró en la congregación, que habla muy bien porque, bueno, como podéis ver, como podéis entender, que no se entiende, pero él le dice que la Virgen de la Victoria la ayude para que sea una victoria sobre sí misma y nunca tengan la victoria las malas pasiones, el demonio. Entonces está muy, que la haga vencedora. Muy bien. Voy un poquito más rápido porque no puedo terminar y cortar con la Virgen de la Calle. Historia de la Virgen de la Calle. Pues brevemente, entre 1447 se conserva hoy un libro de acuerdos del municipio, que es de 1447 a 1476, de Palencia, que habla de la reunión en el palacio o sede de Santa María de la Candelaria. Con lo cual, la Virgen de la Calle, de hecho, corregidme si no es así, pues tendremos un problema gordo si no es así, se celebra el 2 de febrero, ¿sí? ¿Los palentinos? Muy bien. ¿Por qué? Porque en realidad era una Virgen de la Candelaria. Digo, lo sigue siendo, la Virgen es una. Me diréis, ¿por qué ha cambiado? ¿Por qué si es Santa María de la Candelaria? ¿Por qué hablamos de la Virgen de la Calle? Y dice que había en esta ermita, que la tenía la cofradía de Nuestra Señora de las Candelas, había dos imágenes. Una pequeña, o de los milagros, en el altar mayor, que era propiedad del cabildo. Y fijaos ahora, esto me encantó, porque es que el que no sabe es como el que no ve. Y otra, propiedad de la cofradía, sobre la puerta de entrada, es decir, en la calle. De hecho, cuando estaba cerrada, la gente pasaba y veía la imagen de la Virgen desde la calle. Por eso le ha quedado el nombre de la Virgen de la Calle. La coronación canónica fue en 1952, o sea, es posterior a San Manuel, pero me pareció bueno decirlo. ¿Y cuándo nombra San Manuel a la Virgen de la Calle? Bueno, la nombra para dos ocasiones, para dos fiestas. Una es esta, en la que dice: el próximo domingo de 60ª se hará la publicación de la bula, bueno, y habrá una procesión que sale de la iglesia de Nuestra Señora de la Calle con la llegada a la iglesia catedral. Acá, a ver, no es una jaculatoria, es una notificación que le manda al cabildo en la persona del deán. Y después, bueno, también en otra ocasión, cuando es el día del seminario, siempre habla de que va a haber una celebración en la Virgen de la Calle. Y después, los que conocéis el libro Mi Jaculatoria de hoy, es un libro pequeñito, es una recopilación de jaculatoria de San Manuel que no está en sus obras completas. Hay una jaculatoria a la Virgen de la Calle, que está extraída de su diario. El diario de San Manuel González no está publicado, es todavía inédito. Y está puesto, empieza en el año 34, y dice, por ejemplo, no me acuerdo qué año, qué mes, pero por ejemplo, septiembre de 1934, y hay, sin poner fecha, hay toda una serie de jaculatorias, pero que generalmente se ve que es una por día, ¿no? Él acostumbraba mucho a cada día como fruto de su oración, o para tenerlo, decía, para seguir repitiéndolo durante el día y para acordarse, se quedaba con una jaculatoria y las apuntaba ahí. Pues bien, en febrero de 1937, la segunda, o sea, 1-2, para entendernos, que sería el día de la Virgen de las Candelas, de la Virgen de la Calle, escribe: Virgen de la Calle, que Palencia sea la calle de la Virgen, por la que pasees con los niños defendiendo su inocencia, con las doncellas asomándote por sus ojos puros y sus bocas limpias, con los viejecitos y enfermos, siendo su sostén. Entra en sus casas, cura, sostén, alegra, remedia.
En su audiencia lleva la mano de sus magistrados para que firmen sentencias justas. En el ayuntamiento pon cumbres de honradez y manantiales de aciertos, y en el cuartel, etcétera, etcétera. Virgen de la calle, como Jesús, hijo del hombre, las madres se dan y se dan a sus hijos, y María, entre todo lo que nos da, está el mimo de dejar su nombre y tomar el que le pone cada pueblo, para hacer más de los hijos suyos moradores en él. ¿Os acordáis que decía que le daba muchos títulos? Como acá dice, María se deja nombrar de muchas formas para estar más cerca de ellos. De hecho pone para otro año, ¿no? Como que, bueno, en el 38 podría haberlo hecho. Quizás se celebre en este día, en Palencia, porque en el templo se presentó no como Virgen de la calle, sino como mujer de la calle. ¡Qué sacrificio de la dignidad! Esto es el fruto, aparentemente, de la oración de San Manuel el día 2 de febrero de 1937. Ya se publicará. Aurora, tenemos que publicar esto porque hay muchas... De hecho, tengo mis dudas si no tiene algún error de entender la letra de San Manuel. Entonces, me pareció muy interesante, sobre todo esto, cómo termina, ¿no? Se presentó en el templo no como Virgen de la calle, sino como mujer de la calle, como una de tantas, ¿no? Como María quiere siempre caminar a nuestro lado, cómo se nos pone, sin ponerse ella, pero la tenemos como modelo porque es una de las nuestras, es una de las nuestras también. Entonces hasta aquí, tengo algunas más, pero no quiero extenderme más. Espero que, pues esto, que os deje ganas de, si tenéis ocasión de buscar, de leer a San Manuel con un ánimo nuevo, espigando en sus escritos, encontrando tesoros, y seguramente porque ya os ha pasado que más de una vez habéis ido a sus escritos y os han tocado el corazón. A todos, lo que yo por ejemplo ahora estoy viendo mucho en Estados Unidos, lo que está tocando es la experiencia de Palomares. Pero cuando uno sigue leyendo hay muchas cosas que parecen escritas para uno. Pues eso, lo que se dice de los santos, ¿no? Ser misteriosamente contemporáneos a los hombres de todos los tiempos. Pues nada, más perlitas de San Manuel en el próximo CITES o en cualquier momento en el granito de arena. Muchas gracias.